Imaginen la escena. Una mujer, con la mochila a cuestas y expresión tranquila, entra a un instituto para su primer día como profesora. Los alumnos, especialmente ese pequeño grupo de chicos que aterrorizaba a todos, ya la observaban de arriba abajo. Para ellos, era un blanco fácil, alguien a quien encontrarían la manera de dominar en pocas semanas. Lo que no sabían era que bajo esa apariencia tranquila se escondía un cinturón negro en Krav Maga, ganado con años de sudor y determinación. No sabían que se había enfrentado a cosas mucho más serias que solo el acoso escolar. Esta es la historia de cómo la fuerza oculta de una profesora revolucionó una escuela y les dio a todos una lección inolvidable. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento de la escuela primaria Northwood, cuando Aurora Costa subió a su auto. A sus 28 años, era más joven que la mayoría de los profesores, con su cabello oscuro recogido en un moño pulcro y una mirada que transmitía calidez y determinación. Su traje azul marino era impecable y sus tacones bajos resonaban con determinación a cada paso hacia la entrada. Era un nuevo comienzo para ella, una oportunidad de marcar la diferencia en una nueva ciudad, dejando atrás los dolorosos recuerdos de Sao Paulo. La escuela Northwood estaba ubicada en el corazón de un barrio de Curitiba, un campus enorme con más de 2000 estudiantes de todo tipo. La escuela tenía fama de excelente académica, pero bajo esa bonita apariencia se escondían problemas que ni las altas calificaciones en los exámenes podían ocultar. Se había instalado un clima de acoso escolar, especialmente entre los estudiantes de último año, donde un grupo de deportistas dominaba mediante el miedo y la intimidación. Aurora fue contratada para enseñar portugués de segundo grado, reemplazando a una maestra veterana que se había jubilado prematuramente debido, como lo expresó delicadamente el director, a problemas de gestión del aula. Más tarde, supo la verdad. La señora Pereira había sido expulsada de la escuela debido al acoso constante de los estudiantes, quienes consideraban la amabilidad una debilidad y el respeto algo opcional. Al entrar Aurora al edificio esa primera mañana, la recibió el familiar aroma a cera para pisos y ansiedad adolescente. Los estudiantes se cruzaban con ella en el pasillo. Sus conversaciones eran una mezcla de anécdotas del fin de semana y quejas del lunes por la mañana. Algunos la miraron con curiosidad, reconociéndola como la nueva profesora de la que habían oído hablar. Otros apenas la notaron, demasiado absortos en sus propios asuntos como para preocuparse por la presencia de otro adulto. El aula 101 sería su lugar. Era una sala esquinera con grandes ventanales que daban a la cancha de baloncesto. Aurora llegó temprano para dejar todo a su gusto, poniendo frases inspiradoras en las paredes y arreglando su escritorio con una precisión casi metódica. Cada detalle le importaba, desde la forma en que dispuso los escritorios en semicírculo para fomentar la conversación, hasta la pequeña suculenta que colocó en la ventana para animar el ambiente institucional. Sonó el timbre para la primera clase y los estudiantes comenzaron a entrar. Aurora se quedó en la puerta, saludando a cada estudiante con una sonrisa y aprendiendo sus nombres al sentarse. La mayoría respondió con cortesía, un poco sorprendidos por la atención personalizada. Entonces entraron. Lucas Méndez fue el primero, de casi 1,80 metros y con una arrogancia atlética, envuelto en una chaqueta del equipo. Su cabello rubio claro estaba perfectamente peinado, sus ojos azules escudriñando la sala como un depredador marcando su territorio. Detrás de él venía su grupo, Pedro Silva, fuerte y agresivo, con una sonrisa permanente, y Tiago Rocha, más tranquilo, pero igual de cómplice de su reinado de terror.
Los tres habían sido mejores amigos desde la primaria, unidos por los deportes y su gusto por hacer sentir pequeños a los demás. Lucas era el líder, con una buena apariencia, padres adinerados y suficiente carisma para salir airoso de la mayoría de los problemas. Pedro era el fuerte, rápido para usar su tamaño para intimidar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Tiago era el estratega, lo suficientemente inteligente como para mantener buenas calificaciones mientras hacía bromas que rozaban la malicia. Se sentaron en la última fila sin siquiera responder al saludo de Aurora, ya susurrando y riendo sobre algo en el teléfono de Lucas. Ella notó su comportamiento pero no reaccionó, prefiriendo en cambio comenzar su introducción a la clase. Buenos días a todos. Soy la profesora Costa y seré su profesora de portugués este año, dijo. Antes de comenzar con el programa, quiero que sepan que esta aula es un espacio seguro para que todos aprendamos, crezcamos y nos expresemos a través de la literatura y la escritura. Lucas resopló tan fuerte que todos lo oyeron. ¿Espacio seguro? ¿Qué es eso? ¡Oh, kinder! Algunos estudiantes rieron entre dientes con nerviosismo, mientras que otros se removieron incómodos en sus asientos. La expresión de Aurora permaneció tranquila, aunque mentalmente notó esta primera prueba de su autoridad. Entiendo que ese término pueda parecer demasiado usado, Lucas, dijo, leyendo su nombre en la lista. Lo que quiero decir es que todos aquí deben sentirse libres de compartir sus ideas sin temor a ser juzgados ni ridiculizados. Eso te incluye a ti. Pedro se inclinó hacia Lucas y susurró en voz alta: «Ya sabe tu nombre, hermano. Es la favorita de la maestra». Más risas se extendieron por la sala. Aurora continuó su presentación, describiendo sus expectativas para el año y su pasión por la literatura. Habló de cómo las historias podían transportarnos a mundos diferentes, ayudarnos a comprender otras perspectivas e incluso cambiar nuestras vidas. La mayoría de la clase parecía interesada, pero los tres chicos del fondo se esforzaron por mostrar su desinterés. Lucas incluso se puso los auriculares hasta que Aurora le pidió con calma que se los quitara. Ese primer día ya era un presagio de lo que estaba por venir. Aurora enseñaba con entusiasmo y paciencia, intentando involucrar a cada estudiante, mientras que Lucas, Pedro y Tiago la ponían a prueba. Empezaban con charlas informales en clase, bromas en momentos inapropiados y entregas tardías de tareas con excusas elaboradas. Aurora manejaba cada incidente con profesionalidad, sin perder nunca la compostura, pero siempre manteniendo sus estándares. Lo que los chicos no sabían era que Aurora había pasado los últimos 15 años entrenando Krav Maga, obteniendo su cinturón negro de tercer dan unos meses antes de mudarse a Curitiba. La disciplina le había salvado la vida en más de un sentido. Criada en un barrio peligroso de Sao Paulo, era una niña pequeña y tranquila que atraía a los abusadores como imanes. Sus padres, con varios trabajos para pagar las cuentas, juntaron el dinero para clases de artes marciales después de que Aurora regresara a casa con un ojo morado en 6º grado. El maestro Chang, su instructor, era más que un maestro. Era un mentor que le enseñó que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de herir a otros, sino en la disciplina para controlarse. A lo largo de años de entrenamiento, Aurora aprendió a transformar su miedo en concentración, su ira en determinación. Compitió a nivel nacional, ganando medallas y respeto. Pero lo más importante, encontró su centro. El entrenamiento físico era agotador. Horas practicando formas hasta que sus músculos gritaban, sesiones de sparring que la dejaban magullada y agotada, entrenamiento de flexibilidad que llevaba su cuerpo al límite. Pero el entrenamiento mental era aún más difícil. Aprender a mantener la calma bajo presión, a interpretar las intenciones del oponente antes de que se moviera, a saber cuándo luchar y cuándo retirarse.
Estas lecciones le resultaron muy útiles en clase. Cuando Lucas intentaba desviar las discusiones con comentarios provocativos, ella lo redirigía con preguntas que lo obligaban a pensar. Cuando Pedro amenazaba sutilmente con accidentes que podían ocurrirles a los profesores que les daban demasiada tarea, ella sonreía y le pedía que escribiera un ensayo sobre las consecuencias en Capitanes de las Arenas. Cuando Tiago entregaba un trabajo plagiado, ella se lo devolvía con calma con una nota, ofreciéndole la oportunidad de rehacerlo honestamente antes de presentar un informe de integridad académica. Los chicos estaban frustrados. Los profesores anteriores los habían ignorado para evitar conflictos o se habían metido en luchas de poder que inevitablemente perdían. Aurora no hizo ninguna de las dos cosas. Los trataba con el mismo respeto y expectativas que a los demás estudiantes, negándose a que la provocaran a una confrontación, pero sin ceder jamás a sus estándares. Para la tercera semana de clases, decidieron subir la apuesta. Sus bromas se volvieron más elaboradas y disruptivas. Pegaron con pegamento instantáneo los cajones de su escritorio, lo que obligó al personal de mantenimiento a pasar una tarde entera arreglándolos. Crearon una cuenta falsa en redes sociales a su nombre, publicando contenido vergonzoso hasta que ella se enteró y pidió que la eliminaran. Difundieron rumores sobre su vida privada, inventando historias sobre por qué una joven se mudaría sola a Curitiba. Aurora documentó todo, creando un archivo de incidentes mientras mantenía la calma en clase. Sabía por experiencia que los acosadores se alimentaban de las reacciones negativas y se negaba a darles esa satisfacción. En cambio, se centró en los estudiantes que querían aprender y había muchos. Estaba Ana, una estudiante tímida que floreció cuando Aurora la animó a escribir poesía. Carlos, un lector con dificultades que se quedaba después de clase para recibir ayuda extra y poco a poco empezó a mejorar. Sofía, una inmigrante reciente que encontró consuelo en 1900. Las historias sobre personajes que se adentraban en nuevas culturas. Estos estudiantes hicieron que los desafíos valieran la pena, recordándole a Aurora por qué había elegido esta profesión. El punto de inflexión llegó una tarde de jueves de octubre. Aurora había mantenido en secreto su experiencia en artes marciales, pues no veía motivo alguno para compartirla. Pero ese día, Lucas cruzó la línea que lo cambiaría todo. La clase estaba debatiendo vidas secas, un tema que exploraba la justicia y la valentía moral. Aurora acababa de hacer una pregunta que invitaba a la reflexión sobre defender lo correcto, incluso cuando era peligroso, cuando Lucas la interrumpió. «¡Qué tontería!», anunció, dejando el libro de golpe. «A nadie le importa un libro viejo. ¿Por qué no nos enseñas algo útil?» «La literatura nos ayuda a comprender la experiencia humana», respondió Aurora con calma. «Los temas de esta novela son tan relevantes hoy como cuando se escribió. ¿Alguien puede dar un ejemplo de cómo el prejuicio y la injusticia aún existen en nuestra sociedad?» Ana levantó la mano tímidamente, pero Lucas la interrumpió. «Aquí hay un ejemplo de injusticia. Tener que sentarme en esta clase aburrida con un profesor que probablemente no conseguiría un trabajo de verdad». La sala se quedó en silencio. Varios estudiantes parecían sorprendidos, mientras que otros observaban a Aurora para ver cómo reaccionaba. Pedro sonrió y Tiago tuvo la decencia de parecer incómodo. Aurora respiró hondo, centrándose como le había enseñado el maestro Chang. «Lucas, ese comentario es inapropiado e irrespetuoso. Por favor, quédate después de clase para que podamos hablar de esto». «¿O qué?». Lucas se puso de pie con su estatura para intimidar. «¿Me vas a castigar? ¿Llamar a mis padres?
Simplemente donarán más dinero a la escuela y no pasará nada. Así funciona el mundo real, no estos cuentos de hadas que estás enseñando. Se dirigió al frente del aula, seguido por Pedro con una sonrisa. Otros estudiantes se encogieron en sus asientos, acostumbrados a no interferir durante años, viendo el comportamiento del trío. «Siéntate, Lucas», dijo Aurora con firmeza, sin moverse de su posición cerca de la pizarra. «Oblígame», la desafió, ahora de pie frente a ella. La diferencia de altura era significativa. Lucas superaba con creces el 1,63 m de Aurora. «¿Qué vas a hacer? ¿Te crees duro porque eres profesor? No eres nada, solo otro perdedor que no pudo triunfar en el mundo real. Así que te escondes en un aula fingiendo tener poder». Pedro rió, moviéndose para flanquear a Aurora. «Sí, profesor Costa, demuéstrame lo que tienes». El aire en la sala estaba cargado de tensión. Varios estudiantes tenían sus teléfonos listos para grabar lo que sucediera. Aurora sabía que este era el momento que definiría su relación no solo con estos chicos, sino con toda la escuela. Se correría la voz en minutos y su respuesta determinaría si sobreviviría en el Instituto Northwood o se convertiría en otra víctima de Lucas Méndez y sus hombres. Su clase. Miró a Lucas sin apartar la mirada. «Te voy a pedir una vez más que vuelvas a tu asiento. Este comportamiento es inaceptable y habrá consecuencias». Lucas extendió la mano y arrojó el ejemplar de Vidas Secas de su escritorio. Los papeles se esparcieron por el suelo. «Consecuencias de tu parte. No puedes hacernos nada. Eres débil como todos los demás». En ese momento, Aurora tomó una decisión. No atacar, no perder el control, sino demostrar que la fuerza se manifiesta en múltiples formas. Mientras Lucas buscaba más cosas en su escritorio, ella se movió. Fue sutil, casi invisible para el ojo inexperto. Desvió su peso, giró sobre el pie trasero y con suavidad desvió el brazo de Lucas de su escritorio usando una técnica básica de desvío de Krav Maga. Para quienes lo observaban, parecía que Lucas simplemente había cambiado de opinión a mitad del ataque, pero sintió la potencia controlada en su movimiento, la forma en que ella había usado su propio impulso contra él sin aparente esfuerzo. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, y por primera vez desde que había entrado en el aula, la incertidumbre se reflejó en su rostro. Aurora retrocedió, con las manos a los costados, una postura relajada pero preparada. «Regresen a sus asientos», dijo en voz baja. «Todos». Algo en su voz, en la forma en que se colocó en esa simple maniobra, comunicó más que las palabras. Esta no era una mujer que se dejara intimidar. Esta no era una maestra que escaparía. Esta era alguien que había enfrentado amenazas reales y había salido fortalecido. Lucas dudó. Su bravuconería flaqueó. Pedro, menos perspicaz, avanzó con agresividad. «¿Acabas de tocarlo? Eso es agresión. No puedes tocar a los estudiantes». Los labios de Aurora se curvaron en una leve sonrisa. «Usé una técnica defensiva para evitar la destrucción de la propiedad escolar. Todo en esta sala está bajo vigilancia, Pedro. Las cámaras mostrarán exactamente lo que pasó». Señaló la cámara de seguridad en la esquina que los chicos aparentemente habían olvidado en su intento de intimidación. Las mismas cámaras que habían evitado al gastar sus bromas, pero que habían capturado todo el enfrentamiento. Tiago, siempre el más listo de los tres, agarró el brazo de Lucas. «Vamos, hombre, vámonos». Pero el orgullo de Lucas no lo dejaría rendirse tan fácilmente. «Esto no ha terminado», dijo, intentando rescatar algo de dignidad de la situación. «¿Crees que eres especial porque sabes algunos movimientos de defensa personal? Ya veremos». Regresaron a sus asientos, pero la dinámica había cambiado. Los demás estudiantes miraban a Aurora con un respeto y una curiosidad renovados. Ana resplandecía de admiración. Carlos se irguió en su asiento, concentrado como nunca antes.
Incluso Sofía, que solía mantener la cabeza gacha para pasar desapercibida, observaba con interés. Aurora recogió tranquilamente los papeles esparcidos y continuó la clase como si nada hubiera pasado. Pero todos en la sala sabían que algo fundamental había cambiado. La nueva profesora de portugués no era lo que parecía, y Lucas Méndez acababa de descubrir que su reinado de terror podría haber encontrado la horma de su zapato. La noticia corrió como la pólvora por el Instituto Northwood. Para la hora del almuerzo, versiones del enfrentamiento habían circulado por todos los círculos sociales, volviéndose más dramáticas con cada relato. Algunos decían, la profesora Costa sabía el Kung Fu. Otros afirmaban que había estado en el ejército. Algunos, más creativos, sugerían que era una policía encubierta que investigaba la escuela. Aurora seguía con su día normal, impartiendo clases y ayudando a los alumnos, pero notó cambios. Profesores que antes apenas la habían saludado se detenían para presentarse y ofrecerle apoyo. Los alumnos que habían sido alborotadores en sus clases de la mañana se portaban notablemente bien por la tarde. Incluso el director, el señor Vasconcelos, se aseguró de pasar por su oficina. «Escuché que hubo un incidente en su clase del segundo periodo», dijo con cautela. El señor Vasconcelos era un hombre cauteloso, más preocupado por evitar demandas que por resolver problemas. «Lucas Méndez puede ser un reto». «Nada que no pueda manejar», respondió Aurora, aunque creo que una conversación sobre el comportamiento apropiado en el aula podría ser beneficiosa. El señor Vasconcelos se removió incómodo. «La familia Méndez está muy involucrada con la escuela, donantes, ¿sabe? Quizás sea mejor dejar pasar esto». Aurora lo miró fijamente. «Con todo respeto, señor Vasconcelos, permitir que los estudiantes intimiden y falten el respeto a los maestros es la forma de acabar con el problema cultural que claramente tiene esta escuela. No pido un trato especial, solo apoyo para mantener la disciplina básica en el aula». Se fue sin comprometerse a nada, y Aurora supo que estaba sola, pero ya había estado sola antes y había sobrevivido a cosas peores que adolescentes malcriados. Los siguientes días fueron tensos, pero sin incidentes. Lucas, Pedro y Tiago asistieron a clase, pero no participaron. Entregaron sus trabajos y evitaron la confrontación directa. Pero Aurora sentía que la observaban, planeando algo. Había perturbado su sentido de poder y no iban a quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, sus otros estudiantes prosperaron, libres de interrupciones e intimidaciones constantes. Comenzaron a profundizar en el material. Las discusiones se animaron. Estudiantes que nunca antes habían hablado comenzaron a compartir sus ideas. Aurora presentó proyectos creativos que les permitieron conectar la literatura con sus propias vidas, y la respuesta fue entusiasta. También empezó a quedarse después de clase para ofrecer ayuda adicional. Y se corrió la voz de que la oficina del profesor Costa era un lugar seguro para estudiar, conversar o simplemente existir sin miedo al acoso. Un pequeño pero creciente grupo de estudiantes comenzó a reunirse allí regularmente, encontrando comunidad y apoyo. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Entre ellos estaba Beatriz Fernández, una estudiante de tercer grado que había sido uno de los blancos favoritos de Lucas. Con sobrepeso y un espíritu artístico, había soportado años de comentarios crueles y accidentes que dejaban sus libros desperdigados o sus materiales de arte destruidos. Al principio, iba a la clase de Aurora solo para esconderse, pero poco a poco empezó a hablar abiertamente de sus experiencias. «Va a tomar represalias», advirtió Beatriz una tarde. «A Lucas no le gusta perder la calma. Él, Pedro y Tiago están planeando algo grande». Aurora levantó la vista de los ensayos que estaba calificando. «Agradezco la advertencia, Beatriz,
pero quiero que sepas que el acoso nunca es aceptable y que ya no tienes que lidiar con él sola. No lo entiendes, insistió Beatriz. El año pasado, el señor Dantas intentó plantarles cara. Le pusieron drogas en el coche y lo llamaron con una pista anónima. Al final lo exoneraron, pero el escándalo arruinó su reputación. Lo transfirieron a otro distrito. Esta era información nueva, y Aurora la registró cuidadosamente. Sabía que los chicos eran alborotadores, pero incriminar a un profesor sugería un nivel de planificación maliciosa que iba más allá de la típica rebelión adolescente. «Gracias por decírmelo», dijo Aurora. «Tendré cuidado, pero Beatriz, necesito que entiendas algo. Ya he lidiado con acosadores antes, algunos mayores, más crueles, y con mucho poder. Estos chicos pueden creer que dirigen la escuela, pero están a punto de aprender que sus acciones tienen consecuencias». Lo que Aurora no le contó a Beatriz fue que ya había previsto la escalada. Había instalado una discreta cámara de seguridad en su aula, guardando las grabaciones en un servidor en la nube. Documentó meticulosamente cada incidente y contactó con contactos de su época de competición, incluyendo un abogado especializado en derecho educativo y un investigador privado que le debía un favor. La tormenta estalló un viernes por la tarde a principios de noviembre. Aurora había anunciado una jornada de presentación para un proyecto importante, donde los estudiantes compartirían sus interpretaciones creativas de la literatura clásica. El ambiente era de emoción, pero también de nerviosismo, mientras los estudiantes se preparaban para presentar su trabajo. Ana había creado una serie de poemas inspirados en Cecilia Meireles. Carlos había escrito una versión moderna de una escena de O Cortizo ambientada en Curitiba. Sofía había preparado una presentación multimedia comparando las experiencias de los inmigrantes en Dom Casmurro con su propia historia familiar. Lucas, Pedro y Tiago habían entregado lo mínimo indispensable: un póster sobre las memorias póstumas de Brás Cubas, redactado a toda prisa, que parecía terminado esa misma mañana. Se hundieron en sus asientos mientras otros estudiantes presentaban, haciendo comentarios en voz baja y claramente planeando algo. A mitad de las presentaciones, mientras Sofía compartía su proyecto profundamente personal, Lucas se levantó bruscamente. «Esto es aburrido», anunció en voz alta. «Nadie quiere oír su aburrida historia». Sofía se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. La sala quedó en silencio. Todos esperaban a ver cómo respondía Aurora. «Siéntate, Lucas», dijo Aurora con firmeza. «Sofía tiene la palabra». «¿O qué?» Lucas se movió al frente del salón. «Vas a repetir tu pequeño truco de artes marciales». «Eso solo funciona una vez, maestro». Pedro y Tiago también se pusieron de pie, formando un triángulo alrededor del escritorio de Aurora. Otros estudiantes se encogieron, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que estaba a punto de suceder. «Creo que es hora de que alguien te dé una buena lección», dijo Pedro, crujiendo los nudillos, «sobre el respeto». Aurora se levantó lentamente, alejándose de su escritorio para ganar espacio. Su lenguaje corporal se mantuvo sereno, pero sus sentidos estaban alerta. Reconoció la situación. 3 jóvenes atléticos intentando intimidar a una mujer más pequeña, confiando en su tamaño y número para ganar. «La única lección que se imparte hoy aquí es sobre literatura», dijo con calma. «Regresen a sus asientos inmediatamente». Lucas rió, un sonido desagradable. «Oblíganos. Vamos, enséñanos esos movimientos que crees que te hacen especial». Dio un paso adelante con agresividad, extendiendo la mano como si fuera a empujarla. Esta vez, Aurora no se contuvo, moviéndose con la fluidez de años de entrenamiento. Se apartó del alcance de Lucas, lo agarró por la muñeca y usó una técnica clásica de control de muñeca del Krav Maga para guiarlo. Para los estudiantes que observaban, pareció fácil,
como si Lucas simplemente se hubiera tropezado. Se tambaleó, apoyándose en una mesa. Pedro cargó con un rugido, usando su fuerza bruta. Aurora giró, adoptando una postura defensiva de sus días de competición, y redirigió su impulso con un suave empujón que lo estrelló contra la pizarra. Las palabras del alfabeto magnético se dispersaron como confeti. Tiago, al ver a sus amigos humillados, cometió el error de intentar agarrar a Aurora por detrás. Ella lo sintió venir, bajó el peso y ejecutó una sencilla técnica de escape que lo dejó agarrando el aire mientras ella corría a salvo. La secuencia completa duró menos de 10 segundos. Aurora no había lanzado ni un solo puñetazo ni patada. No había lastimado a nadie, pero había demostrado un control total de la situación. Los 3 chicos permanecieron allí, respirando con dificultad, con el ego más herido que el cuerpo. «Eso es agresión», balbuceó Lucas, con la cara roja de vergüenza y rabia. «No se puede atacar a estudiantes». Aurora se alisó la chaqueta con calma. «Usé técnicas defensivas mínimas para protegerme y proteger a mis alumnos de amenazas físicas agresivas. Todo quedó grabado en varias cámaras, incluyendo el sistema de seguridad de la escuela, y estoy seguro de que en varios teléfonos celulares. ¿Quieren continuar esta conversación con el director y la policía?» Los chicos miraron a su alrededor, conscientes de repente de la cantidad de testigos que había. Varios estudiantes estaban grabando, y sus expresiones no reflejaban la compasión de los acosadores que los habían aterrorizado durante años. «Esto no ha terminado», susurró Lucas. «Mi padre te quitará el trabajo. Estarás perdido en este pueblo. Tu padre puede intentarlo», respondió Aurora, «pero quizá quiera revisar las grabaciones primero. Además de la documentación que he recopilado sobre tu acoso, bromas y amenazas, creo que implicar al señor Dantas en tráfico de drogas el año pasado podría ser de especial interés para las autoridades». Lucas palideció. «No puedes probar nada». «Yo sí». Aurora sonrió levemente. «Te sorprendería lo que la gente está dispuesta a compartir cuando ya no tiene miedo. Ahora tienes 2 opciones. Sentarte y dejar que Sofía termine su presentación, o irte de mi oficina y no volver hasta que estés listo para comportarte como seres humanos civilizados». El silencio se tensó como un hilo. Entonces, Beatriz se levantó de su silla del fondo. «Tengo pruebas», dijo en voz baja, «sobre el señor Dantas. Guardé los mensajes donde Lucas presumía de ello». Otro estudiante, Gabriel, también se levantó. «Tengo capturas de pantalla del chat grupal donde planearon las bromas». Uno a uno, los estudiantes comenzaron a ponerse de pie, con sus teléfonos en mano, listos para compartir evidencia del reinado de terror de los chicos. Fue un momento de valentía colectiva, inspirado por la negativa de un profesor a dejarse intimidar. Lucas miró a su alrededor con desesperación, dándose cuenta de que su poder se había evaporado en un instante. El miedo que había cultivado durante años se había convertido en desafío. Sin decir una palabra más, salió del aula, seguido por Peter y James. Aurora se giró hacia Sofía, que estaba paralizada al frente de la sala. «Por favor, continúen con su presentación. Creo que a todos les gustaría escuchar su historia». Mientras Sofía volvía a empezar con una voz temblorosa que se hacía más fuerte con cada palabra, Aurora sintió un cambio en la energía de la sala. Era más que la ausencia de los acosadores. Era la presencia de la posibilidad, de la seguridad, del respeto. Los estudiantes habían encontrado su voz y no serían silenciados de nuevo. Lo que sucedió después fue rápido. El padre de Lucas, Rogelio Méndez, llegó a la escuela en menos de una hora, exigiendo una reunión con el director y amenazando con demandarlo. Era un empresario exitoso, acostumbrado a conseguir lo que quería mediante la intimidación y la influencia.
Llamaron a Aurora a la oficina del señor Vasconcelos, donde encontró al director sudando nerviosamente mientras Rogerio Méndez paseaba por la sala como un depredador enjaulado. ¿Es esta la maestra que agredió a mi hijo?, preguntó Rogerio, mirando a Aurora de arriba abajo con desprecio. Es la mitad de grande. Que él. Lucas dice que lo agredió sin provocación. Aurora se sentó tranquilamente y dejó una carpeta sobre el escritorio. Señor Méndez, tengo aquí documentación del comportamiento de su hijo durante los últimos 2 meses, incluyendo el incidente de hoy. También tengo videos desde múltiples ángulos que muestran que solo usé técnicas defensivas cuando su hijo y sus amigos intentaron intimidarme físicamente. ¡Mentiras!, espetó Roger. Mi hijo jamás. Su hijo se jactó de incriminar al señor. Dantas con drogas el año pasado, interrumpió Aurora. Varios estudiantes tienen pruebas. Su hijo ha estado aterrorizando esta escuela, y eso se acaba ya. El rostro de Roger se sonrojó. No puede probar nada. Voy a hacer que lo despidan. Me aseguraré de que nunca más dé clases. Aurora se puso de pie. Su presencia llenaba la sala a pesar de su baja estatura. Señor Méndez, he dado clases en escuelas de Sao Paulo, donde pandilleros intentaban reclutar en mi aula. Me he enfrentado a drogadictos, con cuchillos, y a padres que creían que la violencia era la solución a todo. Su hijo es un abusador, pero es un novato comparado con lo que yo he enfrentado. Puede intentar destruir mi carrera, pero tengo pruebas, testigos y la ley de mi lado. O puede aceptar que su hijo necesita consecuencias y ayuda antes de meterse en serios problemas legales. La sala quedó en silencio. El señor Vasconcelos parecía querer desaparecer en su silla. Rogerio Méndez miró fijamente a Aurora, quizá viéndola con claridad por primera vez. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Justicia, respondió Aurora. Tu hijo y sus amigos enfrentarán las medidas disciplinarias correspondientes. Se disculparán con todos los estudiantes y maestros a los que acosaron. Realizarán servicio comunitario y asistirán a terapia para abordar su comportamiento. Hazlo, y no presentaré cargos penales por agresión ni insistiré en una investigación del caso del señor Dantas. Se necesitaron 2 horas de negociación, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Lucas, Pedro y Tiago fueron suspendidos 2 semanas, obligados a realizar 100 horas de servicio comunitario y a asistir a terapia para el manejo de la ira. A su regreso, estarían sujetos a estrictos contratos de conducta. La noticia corrió como la pólvora por la escuela primaria Northwood. Los estudiantes que habían vivido con miedo durante años se sintieron repentinamente empoderados. Los maestros que habían desistido de mantener la disciplina recuperaron sus energías. La cultura de la escuela comenzó a cambiar. Lentamente, el aula de Aurora se convirtió en un refugio aún más acogedor. Los estudiantes se quedaban después de clase no solo para aprender portugués, sino también para conversar, compartir experiencias y aprender a defenderse. Aurora comenzó a enseñar técnicas básicas de defensa personal a los estudiantes interesados, enfatizando siempre que el verdadero poder reside en la confianza y la conciencia, no en la violencia. Durante estas sesiones, compartió más de su propia historia, cómo creció en Paraisópolis, uno de los barrios más peligrosos de Sao Paulo. Cómo sufrió acoso por ser pequeña, inteligente y diferente. Cómo sus padres ahorraron hasta el último centavo para pagar sus clases de Krav Maga después de que llegara a casa lesionada demasiadas veces. Habló del maestro Chang, quien le enseñó que las artes marciales no se trataban de pelear, sino de disciplina, respeto y proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. De las horas de entrenamiento, las competiciones donde se enfrentó a oponentes que la doblaban en tamaño, el momento en que obtuvo su cinturón negro
y se dio cuenta de que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Las técnicas físicas son solo herramientas, explicó una tarde a un grupo de estudiantes entusiastas. El verdadero poder está aquí. Se tocó la sien. Y aquí se llevó la mano al corazón. Cuando conoces tu valor, cuando te niegas a que otros te definan, cuando defiendes lo correcto, incluso cuando da miedo, esa es la verdadera fuerza. Ana, quien había pasado de ser una poeta tímida a una joven segura de sí misma, preguntó: ¿pero qué pasa si no somos valientes como tú? ¿Y si simplemente tenemos demasiado miedo? Aurora sonrió con cariño. El coraje no es la ausencia de miedo, Ana, es sentir miedo y hacerlo de todos modos. Cada vez que lees uno de tus poemas en voz alta, cada vez que levantas la mano en clase, cada vez que te niegas a que alguien te haga sentir inferior, estás siendo valiente. Las semanas posteriores al enfrentamiento trajeron cambios significativos. Lucas, Pedro y Tiago regresaron de la suspensión sumisos y cautelosos. Completaron sus tareas, participaron mínimamente en las discusiones en clase y evitaron cualquier comportamiento que pudiera considerarse amenazante. Lucas, en particular, parecía diferente. Su arrogancia había disminuido, reemplazada por algo que podría haber sido consideración. Un día, después de clase, se quedó un rato, acercándose vacilante al escritorio de Aurora. «Profesor Costa», empezó, y luego se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. Quiero decir, mi tutor me dijo que debería... Respiró hondo y volvió a empezar. «Lo siento por todo. Fui un idiota y lastimé a mucha gente». Aurora lo observó atentamente. «Las disculpas son un comienzo, Lucas, pero deben respaldarse con acciones. ¿Cómo vas a compensar a la gente a la que lastimaste?» Sacó un papel. Le temblaban un poco las manos. «Hice una lista. Todos los que recuerdo haber acosado. Quiero disculparme personalmente con cada uno de ellos, si me lo permiten. Y estaba pensando que tal vez podría usar mi puesto como capitana del equipo para iniciar una campaña contra el acoso. Que sea genial ser amable, ¿sabes?» Fue un comienzo. Aurora no creía del todo en la transformación, pero sí en dar a la gente la oportunidad de cambiar. Es un buen comienzo, pero recuerda, no se trata de sentirte mejor. Se trata de comprender genuinamente el daño que has causado y trabajar para evitar que vuelva a suceder. Lucas asintió, aparentando menos de sus 18 años. «Mi terapeuta me está ayudando a entender por qué actué como lo hice. Cosas sobre mi padre, la presión y cómo me desquité con los demás. No es una excusa, pero estoy tratando de mejorar». La experiencia de Peter fue diferente. Le costó más la terapia, sus problemas de ira eran más profundos y complejos, pero encontró una salida inesperada en las tareas de escritura creativa de Aurora, volcando sus emociones en historias que revelaban una profundidad oculta bajo su apariencia agresiva. James, siempre un seguidor, parecía perdido sin un líder a quien seguir. Gravitó hacia el equipo de debate, encontrando un uso constructivo para su mente estratégica. Aurora lo vio aprender a argumentar su caso basándose en la lógica y las pruebas, en lugar de la intimidación. No todos cambiaron. Algunos estudiantes y profesores se mantuvieron escépticos, y Lucas enfrentó la reacción de antiguas víctimas que no estaban dispuestas a perdonar. Pero el ambiente general en la escuela Northwood siguió mejorando. Los innovadores métodos de enseñanza de Aurora ganaron reconocimiento, integró principios de autodefensa en debates literarios, estableciendo paralelismos entre la fuerza física y emocional, entre la valentía de los héroes literarios y la valentía cotidiana necesaria para afrontar la injusticia. Su unidad sobre vidas secas se volvió legendaria, con estudiantes representando situaciones sobre la valentía moral y debatiendo cómo ser aliados contra la injusticia.
Sus talleres de escritura creativa dieron lugar a obras conmovedoras sobre la superación de la adversidad, la búsqueda de la propia voz y la recuperación del propio poder. El semestre de otoño trajo consigo nuevos retos y triunfos. Aurora fue nominada al premio a la maestra nueva del año del distrito, aunque le importaba menos el reconocimiento que las cartas de los estudiantes que le contaban cómo había cambiado sus vidas. Beatriz, quien había sido víctima de Lucas durante años, creó un grupo de apoyo entre pares para sobrevivientes del acoso escolar. Había encontrado su voz y la usó para ayudar a otros a encontrar la suya. Carlos, quien tenía dificultades para leer, descubrió su pasión por las novelas gráficas y comenzó a crear las suyas. El ensayo universitario de Sofía sobre cómo encontrar su lugar en la literatura y en la clase del profesor Costa le valió una beca completa para la Universidad de Curitiba. Incluso la transformación de Lucas, aunque incompleta, mostró progreso. Su campaña contra el acoso escolar, inicialmente recibida con escepticismo, cobró impulso cuando compartió públicamente su propia experiencia de acosador a defensor. En la orientación para estudiantes de primer año, habló sobre el costo de la crueldad y el poder de elegir de forma diferente. El año no estuvo exento de contratiempos. Hubo estudiantes que permanecieron desinteresados, padres que se quejaron de los métodos de Aurora y administradores que deseaban que fuera menos visible. Pero ella perseveró, con la misma disciplina y determinación que la habían guiado durante años de formación. El maestro Chang la visitó una vez, invitado por Aurora para hablar en su club de defensa personal. El anciano chino inspiraba respeto sin alzar la voz, demostrando técnicas con una economía de movimientos que denotaba décadas de práctica. El profesor Costa me dice que están aprendiendo bien, les dijo a los estudiantes reunidos. Recuerden, el guerrero más fuerte es el que gana sin luchar. Pero cuando deban luchar, luchen por los demás, no por su ego. Después de la sesión, apartó a Aurora. Lo hiciste bien, alumna. Les enseñas fuerza, pero sobre todo, les enseñas sabiduría. Tuve una buena maestra, respondió Aurora, haciendo una reverencia respetuosa. Tenías buen espíritu, corrigió el maestro Chang. Solo te enseñé a pulirlo. Al terminar el año escolar, Aurora reflexionó sobre su trayectoria. Había llegado a la escuela Northwood buscando un nuevo comienzo, con la esperanza de marcar la diferencia en la vida de los jóvenes a través de la literatura y el aprendizaje. Encontró eso y más. Una comunidad, un propósito y la prueba de que una persona fuerte podía inspirar a otros a unirse a ella. La semana pasada trajo una sorpresa. Lucas se acercó a ella después de su última clase, esta vez acompañado de su padre. Rogelio Méndez parecía incómodo, pero decidido. Profesor Costa, comenzó con frialdad, le debo una disculpa. Cuando nos conocimos, me preocupaba más proteger a mi hijo que entender lo que había hecho. Tenías razón, necesitaba consecuencias y ayuda. Aurora asintió, aceptando la disculpa con dignidad. Tu hijo ha demostrado un gran progreso este semestre. Eso habla bien de ambos. Lucas dio un paso al frente. Quería darte esto, dijo, entregándole un sobre. Dentro había una carta de recomendación que él había escrito para su nominación a Maestra del Año, detallando cómo había cambiado no solo su comportamiento, sino también su perspectiva sobre la fuerza y el respeto. Sé que no borra lo que hice, dijo en voz baja, pero quería que supieras que me salvaste de convertirme en alguien terrible. Mi consejero dice que tengo mucho trabajo por hacer, pero me demostraste que el cambio era posible. Después de que se fueron, Aurora se sentó en su aula vacía, rodeada de las citas y los trabajos de los estudiantes que decoraban las paredes. Cada pieza representaba una victoria, grande o pequeña, en la lucha contra la ignorancia, la crueldad y el miedo. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana,
quien acababa de enterarse de que había ganado un concurso de poesía en toda la ciudad. Otro de Carlos, emocionado por empezar un club de lectura este verano. Uno de Sofía, agradeciéndole de nuevo por todo. Aurora sonrió, pensando en los estudiantes que llegarían el año siguiente, en los nuevos retos y oportunidades que les traerían. Seguiría enseñando literatura, pero más que eso, seguiría enseñando valentía, respeto y la fuerza para defender lo que es justo. Las vacaciones de verano le permitieron reflexionar y recargar energías. Pasó tiempo entrenando en un dohang local, perfeccionando sus habilidades, mientras encontraba paz en los ritmos familiares de las formas y el sparring. También cursó estudios superiores, buscando siempre mejorar sus métodos de enseñanza. Cuando llegó agosto con la energía de su regreso a clases, Aurora regresó a la escuela Northwood y descubrió que su reputación la precedía. Los nuevos estudiantes la observaban con una mezcla de curiosidad y admiración, tras haber escuchado historias de sus hermanos mayores y amigos. Algunos buscaban protección, otros comprobaban si las leyendas eran ciertas. Abordó este tema directamente durante su presentación del primer día. Algunos de ustedes quizá hayan oído historias del año pasado. Seamos claras, estoy aquí para enseñarles portugués, para ayudarles a descubrir el poder de las palabras y las historias. También estoy aquí para asegurarme de que todos se sientan seguros y respetados en esta clase. Desafiaremos ideas, no personas. Debatiremos con palabras, no con los puños. Y nos apoyaremos mutuamente para ser mejores lectores, escritores y seres humanos. El nuevo año trajo consigo una nueva dinámica. Lucas, ahora en último año, se había convertido en un auténtico líder del cambio positivo. Su iniciativa contra el acoso escolar se había convertido en un programa escolar oficial, con mentores capacitados para intervenir en conflictos y apoyar a estudiantes vulnerables. Visitaba con frecuencia el aula de Aurora, no como el acosador arrogante que había sido, sino como un joven que intentaba enmendar sus errores. Pedro había descubierto un talento para la escritura creativa, canalizando su ira en poderosas historias de redención y segundas oportunidades. Su obra, sobre un luchador que aprende a usar su fuerza para proteger en lugar de herir, ganó el concurso literario de la revista escolar. Tiago había encontrado su lugar en el equipo de debate, aprendiendo a argumentar con lógica y evidencia en lugar de intimidar. Incluso comenzó a dar clases particulares de retórica y argumentación a estudiantes más jóvenes, pero surgieron nuevos desafíos. Un grupo de chicas de segundo año había formado su propio grupo, utilizando las redes sociales y la manipulación psicológica en lugar de la intimidación física para atormentar a sus víctimas. Aurora tuvo que adaptar su enfoque, abordando el ciberacoso y las crueldades sutiles que no dejaban heridas visibles, sino profundas cicatrices emocionales. Se asoció con su orientador escolar para crear talleres sobre ciudadanía digital e inteligencia emocional. Invitaron a ponentes que habían sobrevivido al acoso en línea y a padres que habían perdido a sus hijos por suicidio a causa del ciberacoso. Las sesiones fueron difíciles, pero necesarias, y obligaron a los estudiantes a afrontar las consecuencias reales de sus acciones en línea. Un caso particularmente difícil fue el de Clara, una estudiante de segundo año cuyas fotos íntimas fueron compartidas sin su consentimiento por un exnovio. La chica estaba devastada, tenía miedo de ir a la escuela y pensaba en autolesionarse. Aurora colaboró con administradores, consejeros y la policía para abordar la situación, a la vez que le brindó a Clara un espacio seguro para procesar su trauma. La gente sigue diciendo que debería haber tenido más cuidado, gritó Clara en el aula de Aurora una tarde, que es mi culpa por confiar en él. Aurora le entregó pañuelos con voz suave pero firme.
Lo que te pasó no es tu culpa. La persona que traicionó tu confianza y todos los que compartieron esas imágenes tienen la culpa. No eres responsable de la crueldad de los demás. Ayudó a Clara a escribir un ensayo conmovedor sobre el consentimiento digital, la confianza y la responsabilidad, que posteriormente se publicó en el periódico escolar. El texto desencadenó importantes conversaciones sobre el respeto y los límites en la era digital. A pesar de todo, Aurora continuó integrando la literatura con lecciones de vida. Las tragedias de Machado de Assis se convirtieron en temas de conversación sobre la masculinidad tóxica y el costo de la ambición desenfrenada. Las novelas juveniles contemporáneas abrieron el diálogo sobre la identidad, la pertenencia y la resiliencia. Los talleres de poesía brindaron a los estudiantes espacios seguros para expresar sus miedos más profundos y sus mayores esperanzas. Sus sesiones de defensa personal también evolucionaron, incorporando técnicas de desescalada verbal y conciencia situacional, además de movimientos físicos. Enseñó a sus estudiantes a reconocer señales de alerta de situaciones potencialmente violentas y cómo retirarse de forma segura. La mejor pelea es la que se evita, le recordaba con frecuencia. Las técnicas físicas son el último recurso, no la primera respuesta. Una sesión memorable consistió en dramatizar diversas situaciones. Estudiantes caminando solos, lidiando con compañeros agresivos y desenvolviéndose en situaciones sociales incómodas. Aurora les enseñó a confiar en sus instintos, a usar la voz con eficacia y a posicionarse estratégicamente. Tu lenguaje corporal habla por ti, explicó, mostrando una postura segura frente a una vulnerable. Los depredadores, ya sea en los pasillos de la escuela o en callejones oscuros, buscan presas fáciles. No seas uno de ellos. El impacto se extendió más allá de su aula. Otros docentes comenzaron a incorporar el aprendizaje socioemocional en sus planes de estudio. La administración, inicialmente reticente a abordar problemas sistémicos, adoptó poco a poco cambios en las políticas que priorizaban la seguridad y el bienestar de los estudiantes. El segundo año de Aurora en la escuela Northwood culminó con un reconocimiento inesperado. No solo fue nombrada maestra del año del distrito, sino que también fue invitada a hablar en una conferencia estatal de educación sobre la integración de la formación del carácter con el contenido académico. Ante un público de educadores, Aurora sintió la misma calma y concentración que experimenta antes de un entrenamiento de entrenamiento. Habló sobre la intersección de la fortaleza física y emocional, la importancia de crear entornos de aprendizaje verdaderamente seguros y el poder transformador de creer en la capacidad de los estudiantes para cambiar. Enseñamos más que asignaturas, dijo al público. Enseñamos a los seres humanos a ser humanos, a defenderse a sí mismos y a los demás, a elegir la valentía en lugar de la crueldad, a encontrar su voz y usarla para el bien. Compartió la historia de Lucas, con su permiso, como ejemplo de cómo incluso los estudiantes más difíciles pueden transformarse cuando se les imponen límites firmes, consecuencias reales y oportunidades genuinas de redención. Habló sobre la valentía de Clara al convertir su trauma en activismo. Celebró todas las victorias silenciosas de los estudiantes que encontraron una fuerza que desconocían. La presentación recibió una ovación de pie, pero aún más importante, desató conversaciones sobre cómo las escuelas pueden abordar mejor el acoso escolar, apoyar a los estudiantes vulnerables y crear culturas de respeto y empoderamiento. De vuelta en la preparatoria Northwood, el final del año trajo despedidas agridulces. Estudiantes de último año, como Lucas, fueron a la universidad, muchos eligiendo caminos influenciados por sus experiencias en el aula de Aurora.
El propio Lucas decidió estudiar psicología con la esperanza de trabajar con jóvenes en riesgo. «Quiero ser para otros jóvenes lo que ustedes fueron para mí», le dijo a Aurora en la graduación. Alguien que ve más allá de la ira, hasta el dolor subyacente. Alguien que no se da por vencido, incluso cuando se ha dado por vencido a sí mismo. Beatriz fue aceptada en la Escuela de Arte, con su portafolio lleno de obras sobre transformación y resiliencia. Carlos se inscribió en un programa de alfabetización de verano para prepararse para el portugués universitario. Sofía se convirtió en mentora de otros estudiantes inmigrantes, ayudándolos a encontrar su voz a través de la narración. Mientras Aurora ordenaba su aula para el verano, encontró notas y cartas guardadas en varios libros y rincones. Agradecimientos de los alumnos a los que había ayudado. Disculpas de quienes inicialmente se resistieron a sus métodos, promesas de continuar con las lecciones aprendidas en el aula 101. Una nota en particular la conmovió profundamente. Era de un estudiante callado llamado John, a quien apenas había notado antes, que se sentaba en medio del aula y entregaba trabajos mediocres sin quejarse. «Profesor Costa», decía la nota, «probablemente no me recuerde mucho, pero he visto todo lo que ha pasado este año. Antes era uno de los niños que tenía demasiado miedo de enfrentarse a Lucas. Verlo enfrentarse a él, verlo cambiar, ver a todos encontrar su valentía, me cambió a mí también. Ya no tengo miedo. Gracias por mostrarme que la fuerza se manifiesta de muchas maneras y que incluso los niños tranquilos como yo pueden ser valientes». Aurora dobló cuidadosamente la nota y la guardó en su baúl de recuerdos, junto con fotos del Club de Defensa Personal, programas de presentaciones estudiantiles y otros recuerdos de un año transformador. Cada objeto representaba una vida tocada, un miedo superado, una voz encontrada. Al cerrar la puerta de su aula para el verano, Aurora pensó en el viaje que la había traído hasta aquí, desde una niña asustada en Sao Paulo que aprendía a defenderse, hasta una mujer que enseñaba a otros a mantenerse firmes, desde plantar cara a los acosadores del barrio hasta convertir a los acosadores de la secundaria en defensores del cambio. El camino no había sido fácil. Hubo momentos de duda, de agotamiento, de preguntarse si una persona realmente podría marcar la diferencia contra sistemas y comportamientos arraigados. Pero de pie, en el silencioso pasillo, recordando el miedo que una vez invadió estos espacios y sintiendo la esperanza que lo había reemplazado, supo la respuesta. El cambio era posible, el crecimiento era alcanzable, la fuerza podía enseñarse, absorberse y transmitirse como una antorcha en la oscuridad. Y a veces bastaba con una persona dispuesta a mantenerse firme, a ser un ejemplo de valentía, a creer en la posibilidad de transformación, incluso para aquellos que parecían irredimibles. Aurora salió de la escuela Northwood ese día sabiendo que regresaría en otoño, lista para nuevos retos, nuevos alumnos, nuevas oportunidades para enseñar no solo portugués, sino la vida. Lista para seguir demostrando a los jóvenes que la verdadera fuerza no radica en la dominación, sino en la disciplina, no en derribar a los demás, sino en fortalecer a todos. La niña que aprendió Krav Maga para protegerse se convirtió en una mujer que usó esas habilidades para proteger a los demás. El estudiante se había convertido en el maestro, y en el aula 101 las lecciones continuarían: literatura y vida, palabras y sabiduría, valentía y compasión, todo entretejido en la historia continua de crecimiento, cambio y el poder de defender lo correcto. Al alejarse de la escuela, el teléfono de Aurora vibró con un mensaje del maestro Chang. «Orgullosa de ti, mi estudiante, has encontrado tu camino». Sonrió, sabiendo que tenía razón. Su camino no se limitaba a las artes marciales o la enseñanza.
Se trataba de empoderamiento, transformación y la firme convicción de que todos merecían la oportunidad de descubrir su propia fuerza. El sol de verano se puso sobre Curitiba, mientras Aurora regresaba a casa, ya planeando el año siguiente, el siguiente grupo de estudiantes que entraría a su aula con incertidumbre y se iría empoderado. El ciclo continuaría, trayendo cada año nuevos desafíos y nuevos triunfos. Pero la misión principal seguía siendo la misma: enseñar, proteger, inspirar y demostrar que el verdadero poder no provenía del miedo, sino del respeto, no de quebrantar a los demás, sino de ayudarlos a volverse inquebrantables. Al final, los acosadores que intentaron quebrantar al nuevo maestro rompieron sus propios ciclos de crueldad. La mujer que consideraban débil les mostró la verdadera fuerza y en el proceso transformó no solo un aula, sino toda una comunidad escolar, demostrando que a veces la lección más poderosa no se encuentra en ningún libro de texto, sino en la valentía de quien se levanta y se niega a ceder. La historia de la profesora Aurora Costa se contaría durante años en el Instituto Northwood, embellecida y mitificada con cada relato. Pero en el fondo permanecería la simple verdad de que una profesora con cinturón negro en Krav Maga había usado su arma más poderosa. No sus puños, sino su inquebrantable creencia en el poder del cambio, la fuerza de la compasión y la posibilidad de redención incluso para los estudiantes más improbables. Y en el aula 101, los futuros estudiantes seguirían descubriendo que las mayores batallas no se ganan con violencia, sino con sabiduría, que la verdadera fuerza protege en lugar de destruir, y que cada persona tiene en su interior el poder de elegir en quién se convierte. Aurora había enseñado literatura, pero más que eso, había enseñado vida, y esa fue una lección que resonaría durante generaciones, mucho después de que sonara la última campana y se apagaran las luces del aula. El legado de la maestra que se mantuvo firme viviría en cada estudiante que encontró su voz, en cada acosador que eligió un mejor camino y en cada persona que aprendió que la verdadera valentía no radicaba en la ausencia de miedo, sino en la decisión de actuar a pesar de él. Al final, esa fue la lección más importante de todas, que todos tenemos el poder de transformarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades, con una elección valiente a la vez.